Los estigmas del Santo Padre Pío, ¿reales o no? ¿Fueron o no reales los estigmas del Padre Pío? Hay muchos detractores, incluso los hubo dentro de la misma iglesia, que los negaban y decían que el Padre Pío se los infringía. Otros aún después lo acusaron de mantener sus heridas abiertas con productos químicos. Siempre la santidad para muchos es insoportable y buscan atacarla, negarla. Primero, como este video pueden verlo incluso no cristianos, hay que señalar qué son los estigmas. Se conoce por estigmas a las marcas o llagas que se produjeron en el cuerpo de Jesucristo como resultado de su pasión y crucifixión. Así tenemos los estigmas en la espalda, producto de la cruenta flagelación que padeció antes de la crucifixión, como también los de la coronación, que son las llagas que aparecen en la cabeza o en la frente. Santa Rita de Casia tenía un estigma en la frente que desprendía mal olor y le ocasionaba problemas de convivencia en el convento. Las heridas en las manos y los pies, ocasionadas por los clavos que le pusieron al momento de la crucifixión, y la herida en el costado producida por la lanza del soldado romano cuando yacía en la cruz. La Iglesia Católica reconoce que los estigmas pueden ser visibles o no, sangrientos o no, permanentes o no. Los estigmas invisibles, según la Iglesia Católica, pueden producir tanto dolor como los visibles. Estas marcas o estigmas comenzaron a aparecer de modo espontáneo en algunos cristianos, especialmente aquellos que llevaban una vida santa y mística, pero no es en sí una señal de santidad, ya que personas quizás no tan santas o enseñando una doctrina diferente a la fe en Cristo, una doctrina no acorde a la Iglesia, también los pueden tener, como es el caso de Giorgio Bongiovanni, quien señala que en una peregrinación que hizo a Fátima en 1989, creyó ver a la Virgen y que ésta le reveló que él se había reencarnado, que él había sido Francisco el niño vidente de Fátima, hoy San Francisco Marto pastorcito de Fátima, y le dijo que su misión era dar a conocer el tercer secreto de Fátima ocultado por la Iglesia, y revelar la verdad sobre los extraterrestres. Dice que entró en éxtasis y recibió los estigmas de Cristo en sus manos el 2 de septiembre de 1989, según menciona, eso fue como signo de su compromiso. Bongiovanni es conocido por sus fallidas profecías del fin del mundo, la primera anunciada para agosto de 1991, luego para 1993, para 1996, y para el 2012, pero nunca llegó el fin, ni los ovnis que vendrían a rescatarlo, ni Jesucristo en una de esas naves, a quien considera un ser de luz por debajo de Dios. Él dice predicar el verdadero cristianismo, sin embargo muchos se preguntan si es católico, y la verdad es que ni siquiera se le puede llamar cristiano. Como vemos, el tener los estigmas no es una señal de santidad, que se hayan dado en algunos santos, no lo hace atributo de santidad para todos. A lo largo de la historia se han conocido más de 350 casos de estigmatizados, de los cuales 321 fueron católicos, y de ellos solo 70 han sido canonizados por la Iglesia. Pero también han existido estigmatizados no creyentes, razón por la cual el fenómeno también existe independientemente de un milagro o una creencia religiosa. También los hay de los que afirmaron tener estigmas no visibles, como Santa Catalina de Siena. Sin embargo, si sentía el dolor que estos le ocasionaban, ella, al ser estigmatizada por el Señor, le pidió por humildad, oró para que fueran invisibles, solo ella podía verlos, su oración fue escuchada y estos fueron invisibles para las demás personas, pero el día que falleció los estigmas se hicieron visibles para todos. De esta forma el Señor demostraba la gracia que había otorgado. Sin embargo, tuvieron que transcurrir más de 200 años, incluso a pesar de que había sido canonizada, para que sus estigmas fueran considerados verdaderos por la Iglesia, ya que los franciscanos se oponían a que hubiera otro santo estigmatizado aparte de San Francisco de Asís. Y aunque muchos creen que él fue el primer estigmatizado de la historia, un siglo antes lo fue el beato Roberto de Abricel. Los estigmas, dice la Iglesia, pueden ser de origen sobrenatural, y estos pueden ser por un don divino, ser visibles o invisibles, sangrientos o no. Los estigmas invisibles pueden producir tanto dolor como los visibles. De este modo, quienes lo poseen se unen al sufrimiento de Cristo, y con ello en la expiación de los pecados que sin cesar se cometen en el mundo. Y en ese orden sobrenatural también pueden producirse por una intervención diabólica.
Hay otros estigmas de origen natural y que son originados por la misma persona que los lleva, y pueden ser producidos de manera intencional o de manera inconsciente, de manera psicosomática. Por autosugestión, por hipnosis, se ha logrado experimentalmente producir fenómenos similares a la estigmatización. Hay un caso poco conocido de una estigmatizada en Murcia, una mujer casada con hijos que ni siquiera era creyente practicante. Cada Semana Santa se le producían los estigmas, algo que ella y su familia preferían mantener en secreto. La diferencia que hay en las diversas estigmatizaciones es que en los santos hay un intenso amor hacia el Señor, y cuando los reciben los agradecen por unirse así al sufrimiento del Señor en la cruz, y lo ofrecen por la salvación de las almas. Un caso impresionante es el de Santa Verónica Giuliani, una clarisa capuchina, quien primero recibe los estigmas de la corona del Señor. 4 años más tarde recibe 5 estigmas de la crucifixión, los de las manos, pies y lanza. También recibe la herida en el corazón que se conoce con el nombre de transverberación. Alguno puede pensar que era una mujer muy dada a la sugestión, sin embargo al morir se le practica una autopsia, para estudiar su corazón. De este modo el médico cirujano Giovanni Francesco Gentili descubrió varios símbolos grabados en el ventrículo derecho de su corazón, como la cruz, los clavos y varias letras que aludían a términos sagrados. Había una C para la caridad, una O para la obediencia, una F para la fidelidad a Dios y María, una P para la paciencia y U para la humildad. Había 2 llamas que representaban el amor por Dios y al prójimo. Y 7 espadas que significaban los dolores de María. En esa autopsia estuvieron presentes el obispo, el alcalde, varios médicos y otros testigos relevantes que vieron las marcas en el corazón. Durante toda la autopsia se reveló también la presencia de una curvatura del hombro derecho. Parecía que acababa de tomar una cruz. Hay una tendencia en estos tiempos de poner en duda todo, y no solo eso, de negarlo y decir que todo es falso. Sin embargo, en este caso hubieron varios médicos presentes durante la autopsia que lo confirmaron. La Iglesia dice que los estigmas son heridas que reflejan su correspondencia con la pasión de Jesús a través de las siguientes señales. Heridas en manos o muñecas, semejantes a las causadas por clavos. Heridas en los pies, semejantes a las causadas por clavos. Heridas en la cabeza, semejantes a las provocadas por la corona de espinas. Heridas en la espalda, semejantes a las del látigo en la flagelación. Herida en un costado, semejante a la causada por una lanza, por lo general en el lateral izquierdo. También señala que les debe acompañar el buen olor. Sin embargo, eso no sucedió con Santa Rita de Casia. Hace ya más de 100 años, un burócrata de la curia romana, a instancias del Papa Benedicto XV, fue enviado a San Giovanni Rotondo, un pueblo en el sur de Italia. Era Monseñor Raffaello Carlo Rossi, entonces obispo de Volterra. Su misión era investigar y examinar los estigmas del sacerdote capuchino de 34 años, hoy San Pío de Pietrelcina, ya que estaban intrigados por la sangre que brotaba de las manos, los pies y el pecho del Padre Pío. Necesitaban investigar si este hecho era fruto de una charlatanería, de una autosugestión en busca de una santidad simulada, de la obra del Divino Espíritu Santo o de un fenómeno sobrenatural. En 1921 Rossi recibe una carta de Roma que le encargaba realizar una investigación sobre el fraile franciscano Padre Pío y sus estigmas. Él no deseaba esta tarea y envió una carta al cardenal del Val pidiendo ser relevado de una investigación tan seria, pero se le pidió que aceptara el cargo. En respuesta, Rossi viajó a Roma desde su diócesis para examinar los documentos sobre el fraile, mientras evaluaba las acusaciones y los elogios antes de partir hacia el convento franciscano de San Giovanni Rotondo. Ese mes de junio, con cierto grado de escepticismo inicial, el inquisidor de Volterra, al finalizar, hace un detallado informe de 141 páginas. Según se da a conocer en el libro de Francesco Castelli, la autobiografía secreta del Padre Pío, la investigación del Santo Oficio. La investigación de Monseñor Rossi, hoy siervo de Dios, fue positiva y concluyó que Pío era un practicante de la virtud, y señaló que el fraile no practicó el engaño o el fraude, al tiempo que señaló que Pío no se infligió las heridas a sí mismo, ni una fuente externa las causó. Rossi señaló que hay estigmas
Tenemos ante nosotros un hecho y lo incluyó en su informe al Papa al tiempo que afirmó que el Padre Pío fue un santo que hizo milagros, según las personas que se cruzaron con él. El libro hace una recopilación de testimonios inéditos del capuchino, su correspondencia y los exámenes de sus estigmas. El 15 de junio de 1921, a las 17 horas, Don Rossi se sentó frente al religioso, cuya fama de hacedor de milagros estaba provocando ya para entonces un estallido de devoción en los fieles y hería el orgullo de las envaradas figuras del clero. El inquisidor tuvo 6 reuniones con el Padre Pío. El fraile le contó que el 20 de septiembre de 1918, después de la celebración de la misa, vio a Nuestra Señora como si estuviera crucificada. Lamentó la falta de compasión de parte de los hombres, especialmente los consagrados a Jesús y los más favorecidos por él. Por eso sufrió y quiso asociar las almas a su pasión, dijo. Después de eso, me llené de compasión por los dolores del Señor y le pregunté qué podía hacer. Escuché esta voz: os uno a mi pasión. Y luego, cuando la visión había desaparecido, recuperé mis sentidos, recuperé la conciencia y vi estos signos, de los cuales goteaba sangre. Antes no había nada. El obispo durante los 8 días que pasó en San Giovanni Rotondo, interrogó también a los sacerdotes que trabajaban en la ciudad y a los frailes del convento para aclarar la historia. Las actas inéditas de esta primera investigación auspiciada por el Santo Oficio, hoy llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, se hicieron públicas después de que el Papa Benedicto XVI autorizara, en 2006, la apertura de los archivos del pontificado de Pío XI, 1922-1939. Esos archivos nos permiten conocer más profundamente los dones místicos del capuchino, ordenado sacerdote hace más de un siglo, y que logró sacudir los muros del Vaticano. Así se cuenta sobre las bilocaciones, presencia simultánea en 2 lugares distintos, del Padre Pío, el perfume que emanaba sus estigmas, entre otros dones que poseyó. Dentro de la iglesia como fuera de ella tuvo detractores que lo acusaron de producirse las heridas con sustancias químicas. El inquisidor, consciente de ellos y a pesar de que las entrevistas las había realizado bajo la invocación de Dios, lo invitó a responder de rodillas y con las manos sobre el Evangelio. Jurar sobre el Santo Evangelio, sin haber suscitado, alimentado, cultivado, aumentado, conservado, directa o indirectamente, los signos que lleva en las manos, los pies y el pecho. El obispo de Volterra concluyó a favor de la procedencia sobrenatural de los dones del investigado. Pero ese examen que le realizaron, no libró al Padre Pío de quedar libre de obstáculos y humillaciones. Más espías fueron enviados a San Giovanni Rotondo, para vigilarlo, hasta tuvieron la osadía de ocultar un micrófono en su confesionario. En las décadas de 1920, 1930 y 1960, se le prohibió confesarse, celebrar misa e incluso poner un pie en el coro de una iglesia. Según Robert Anthony Altemeyer, ex catedrático de psicología en la Universidad de Manitoba, especialista en autoritarismo, autor de unas escalas para medir este factor, el Papa San Juan XXIII dejó al Padre Pío en la heladera porque quería otro cristianismo para los europeos. Y Pío representaba una religión de rodillas, centrada en fenómenos ancestrales. Juan XXIII se emocionó al predicar el futuro, el diálogo, la apertura de la Iglesia con el Concilio Vaticano II, explica Altemeyer. Don Rossi murió en 1948. Es un siervo de Dios postulante a una beatificación, que acertó cuando escribió el texto de la investigación. El Padre Pío fue un santo que hizo milagros. También fue enviado a investigar al Padre Pío, el médico y religioso franciscano Agostino Gemelli, fundador de la Universidad Católica de Milán y amigo del Papa Pío XI. Gemelli fue un protagonista clave del entramado entre ciencia y religión que originó el movimiento eugenésico latino. Hijo de un masón, pasó de ser una promesa para los socialistas a convertirse en fraile franciscano, pero viendo su trayectoria es algo controversial, trabajó desde la Universidad Católica de la que estaba al frente, para alinear al Estado fascista con la doctrina católica y las enseñanzas papales. A pesar de la acomodación de Gemelli al régimen, logró que su universidad gozase de cierta autonomía.
Gemelli formó parte de la minoría clerical que apoyó decididamente la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, durante la que fue adscrito al Estado Mayor del Ejército Italiano con la misión de estudiar la mente de los soldados. También llevó a cabo una labor pionera de propaganda para motivar a las tropas, siguiendo los postulados teóricos de la psicología de masas de Gustave Le Bon. En su honor, el hospital en Roma donde el Papa Juan Pablo II estuvo internado, lleva su nombre, Ospedale Gemelli. Fue así que Agostino Gemelli, franciscano, doctor en medicina, tras investigar los estigmas del Padre Pío aunque sin haberlos visto, negó que tuviesen un fundamento divino y lo calificó como psicópata autolesivo y estafador. Al ser canonizado el Padre Pío, se determinó que las conclusiones de Gemelli carecían de fundamento y fueron motivadas por consideraciones subjetivas. El Padre Pío fue examinado por diferentes doctores, el primero en hacerlo fue poco después de recibir los estigmas, de los que no había hablado a nadie, pero, 3 días más tarde, durante la celebración de la misa, cayó de pronto de espaldas. Los que lo levantaron y lo acostaron en el lecho, notaron entonces que sus manos y sus pies estaban atravesados por llagas sangrientas. En el costado izquierdo se veía una herida como la que podría causar un arma punzante. El padre provincial llamó al doctor Luis Romanelli de Barletta, que después de un examen renovado varias veces, redactó una descripción minuciosa de las llagas, que terminaba diciendo: he visitado 5 veces al Padre Pío en 15 meses y he comprobado modificaciones en sus llagas. Pero no he hallado una sola nota clínica que me autorice a determinar su naturaleza. Otro médico que lo vio y se observó sus llagas fue el amico Vignami, profesor de la Universidad de Roma, célebre por sus trabajos en la materia, que permaneció en San Giovanni solamente 2 horas. Este profesor declaró que el Padre Pío estaba sano, en absoluto libre de tuberculosis, perfectamente normal en su sistema nervioso y en su aparato circulatorio, que no se trataba de un simulador o de un sujeto psicopático y que la actitud del padre le había dejado una excelente impresión. Comprobó la existencia de las lesiones en las manos y los pies, pero juzgó que las heridas en los pies no eran profundas. Efectuó finalmente el vendaje habitual de las manos, que cerró con un sello de seguridad, esperando obtener de este modo la curación de las llagas en pocos días. Muchos días después del término fijado, el vendaje fue quitado y las llagas aparecieron sin alteración alguna. Fluía de ellas todavía sangre viva y brillante. 3 meses después, las autoridades eclesiásticas solicitaron al doctor Jorge Festa de Roma que visitara a su vez al Padre Pío para dar una información exacta sobre sus lesiones y al mismo tiempo sus impresiones científicas. El doctor hizo la visita en octubre de 1919. Comprobó la existencia de las llagas en las manos y los pies, pero encontró que ya no correspondían a las primeras descripciones dadas por el doctor Romanelli. La membrana que las recubría había desaparecido. Las lesiones penetraban en el tejido subcutáneo y secretaban continuamente sangre, a través de una delgada escara. La herida del costado tampoco correspondía más a la descripción que había hecho el doctor Romanelli. Se presentaba en forma de una cinta del largo de 2 centímetros aproximadamente, con contornos muy netos. El color era rosado. La llaga estaba recubierta al centro por una escara de un rojo parduzco. Aunque la lesión era superficial, manaba gotas de sangre en gran cantidad, a tal punto que al levantar la venda de tela que la cubría y que estaba toda empapada de sangre y habiéndola reemplazado por un pañuelo blanco, el doctor Festa lo retiró completamente impregnado después de unas 10 horas. Esta emisión cero sanguínea era continuada. El doctor Festa confirmó su relación con una nueva visita hecha al Padre Pío, juntamente con su colega, el doctor Romanelli, en julio de 1920, para truncar algunas divergencias existentes entre sus comprobaciones y las del doctor Vignami, acerca de la profundidad de los estigmas de los pies. Más de 5 años después, en octubre de 1925, el doctor Festa operó al Padre Pío de una hernia que le atormentaba desde unos 7 años. En esta ocasión, pudo nuevamente estudiar los estigmas del capuchino, en condiciones interesantes. Comprobó que todos los días alrededor de un vaso de sangre y agua mojaba las vendas que el padre llevaba constantemente sobre sus heridas. No se nota en ellas la menor traza de infección, señaló.
Sin embargo, siempre hay gente buscando negar todo lo de la Iglesia. El historiador italiano Sergio Luzzatto causó polémica en Roma y el Vaticano, cuando luego de ser canonizado el Padre Pío y elevado a santo, salió a decir que el Padre Pío habría fingido sus estigmas y que se las había producido y mantenido mediante la autoaplicación de ácido carbólico en sus heridas. Luzzatto, en el libro Padre Pío, Milagros y Política de la Italia del siglo XX, desliza la teoría de que el citado sacerdote se habría provocado él mismo las heridas que lo llevaron a la canonización con el fin de buscar la atención de sus feligreses. Esta hipótesis se fundamenta principalmente por el testimonio de una farmacéutica, quien ha reconocido que le suministraba al padre un tipo de ácido que le permitían mantener abiertas las heridas que él mismo se infligía. La farmacéutica, llamada María de Vito, sostuvo que el padre le pedía aquel ácido con la excusa de desinfectar jeringas. Creo que el ácido carbólico puede ser usado por el Padre Pío para irritar las heridas de sus manos. Señaló. Sin embargo, las heridas del Padre Pío despedía un olor agradable a perfume a flores y no a ácido carbólico. El Vaticano por su parte ha desestimado la opinión de la farmacéutica, y ha aceptado haber tenido conocimiento de esta afirmación. No obstante, fue desoída, determinando así que las llagas del Padre Pío eran auténticos milagros. Como se recuerda, el Padre Pío logró su canonización en el 2002 por el Papa Juan Pablo II, esto a pesar de que anteriores pontífices como Juan XXIII y Pablo VI habían mostrado dudas sobre la santidad del referido padre. Por otro lado, la llamada Liga Católica contra la Difamación ha mostrado su preocupación y ha señalado al autor de esta denuncia, el historiador Luzzatto, que su obra atenta directamente contra la doctrina católica, pues al cuestionar una canonización, estaría poniendo en duda la inhabilidad del Papa. El Padre Pío, quien recibió sus estigmas en 1918, 8 años después de haber sido ordenado como sacerdote, no necesitaba infligirse estas llagas, porque no eran garantía de santidad. Por el contrario, le acarreó persecución dentro de la propia Iglesia. Él con su vida sí demostró vivir la santidad. Al mismo tiempo poseía una serie de dones, como la capacidad de leer las conciencias, la profecía, las curaciones milagrosas, la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, entre otras, la xenoglosia, el hablar no solo con su ángel de la guarda, sino también con los ángeles de otras personas que le llevaban mensajes. El Padre Pío es santo no por sus estigmas, sino por una vida consagrada y vivida en plenitud y en santidad dedicada a Dios.